Bienvenido y bienvenida en un nuevo episodio del podcast Enseñar Idiomas. Soy Hélène Collinet, profesora y formadora para profes de idiomas. Hoy vamos a hablar de los errores. Ya hemos hablado en otros episodios sobre los errores, pero hoy quiero darte un poco de ánimo, un poco de fe también en lo que estás haciendo en tus clases para enseñarte desde también fuentes de investigación que los errores no siempre significan una mala enseñanza, un mal proceso de enseñanza por tu parte. Y vamos a ver en este episodio los 3 tipos de errores y por qué, al contrario, pueden ser señal de progreso. Y quizás has tenido tú esa sensación, esos pensamientos de cómo pueden seguir cometiendo este error, qué estaré haciendo mal. Si eso ya lo expliqué 1000 veces y siguen haciendo el mismo error. Si después de tantos meses aún se equivocan, algo estoy yo fallando. A veces, sí, sí. Y con muchas sesiones que tengo con vosotras, que cogéis una llamada para tener un poco un diagnóstico, es verdad que muchas veces lo que destacamos es una falta de claridad en ese proceso de adquisición de idiomas y que hay que ir afinando. Pero también no siempre estás fallando del todo. Y lo que pasa es que automáticamente nuestro cerebro interpreta el error como una señal de ausencia de aprendizaje, cuando en realidad en ciertos momentos es una de las señales más claras de que el proceso está funcionando. Y lo digo para las personas que tienen claridad en ese proceso de adquisición de idiomas, esas diferentes fases, y se piensan que por arte de magia de repente los alumnos van a hablar sin errores. Hay en ese proceso momentos donde se sigue habiendo errores. Y aquí la evidencia es contundente. La mayoría de errores no son fallos, son desarrollo. Y hay investigaciones clásicas y actuales que lo confirman. Primero de todo, una investigación de Lightbourn Espada de 2013 y de Pieneman de 98, que dicen que el 97% de los errores del alumnado son evolutivos. Significa que no se cristalizan y no se van a quedar para siempre. Estos errores son predecibles, sistemáticos y necesarios para avanzar. Hay una cosa interesante aquí, es que también las investigaciones de Van Patten de 2017 nos dicen que esos errores no desaparecen con explicación, sino con más input comprensible, más tiempo, dejar tiempo al tiempo, obvio, y más procesamiento interno. Y el cerebro no puede saltarse etapas en su desarrollo lingüístico. El error, no se corrige, se desarrolla. La traducción en el aula es cuando ves errores, no veas un problema. Intentas ver una fase del proceso. Luego sería muy diferente si estamos con grupos avanzados y siguen cometiendo errores muy básicas. Pero te voy a decir una cosa, yo tengo la sensación de, no siendo española, el español no siendo mi lengua materna, tengo la sensación de tener un nivel bastante avanzado, sigo haciendo errores de principiantes. Pero ¿se entiende mi mensaje? ¿Sí o no? También eso es la pregunta verdadera cuando estás enseñando un idioma para comunicar. Aquí vamos a ver los 3 tipos de errores y cómo los podemos interpretar sin ansiedad de qué estoy fallando, qué está pasando. Primero de todo son los errores evolutivos, y esos son la gran mayoría de los errores, especialmente cuando estamos con principiantes, porque son errores que ocurren porque el cerebro simplemente está reorganizando el lenguaje internamente. Ejemplos típicos de, en vez de decir yo tengo 15 años, tenemos a británicos anglófonos que dicen yo soy 15 años, porque simplemente es un calco semántico evolutivo que han hecho. O que dicen ayer voy, es una sobregeneralización de un paradigma. O
mi madre trabaja en un hospital, cuando se quería decir mi madre trabaja en un hospital sin intención del pasado. Eso no indica un fallo en la enseñanza, indica que el sistema interno está reorganizándose. Lo puedes también observar si tienes niños pequeños que están en ese periodo de desarrollo del lenguaje. A veces pueden decir, mira, ha morido, en vez de decir, ha muerto. Y simplemente es porque su cerebro de forma interna ha destacado cómo hacer el pasado compuesto y todavía no está al corriente de las irregularidades que pueden haber en los verbos. Aquí, entonces, no es un fallo de tu enseñanza, sino que de verdad es el sistema interno que se está reorganizándose. Tampoco hay que ponerse eso como excusa para cualquier cosa. Aquí, pues, si te interesa profundizar un poquito más, puedes ver la Teachability Hypothesis de Pieneman, el Processing de Van Patten y el Monitor Model de Grushin. La interpretación correcta en la aula que podemos hacer, esa lectura de la situación, es van por el camino, es una señal de progresión. Segundo, error. Puede ser errores por sobrecarga cognitiva. Eso ocurre cuando el alumno intenta producir antes de tener suficiente lenguaje adquirido. Y te recuerdo que para poder ser capaz de producir, es decir, de escribir o de hablar, tiene que haber internamente un capital lingüístico, un volumen suficiente de idioma dentro. Ejemplos de actividades que hacen que no pueden sostener, hay demasiada sobrecarga cognitiva, los roleplays complejos desde el día 1 o desde el primer trimestre, las descripciones largas bajo presión, las actividades que exigen también multitarea lingüística. Y esos errores indican que el input previo no ha sido suficiente y que se está forzando la producción, que tus alumnos todavía no están listos. Tienen que estar en una especie de bañera donde bañan en ese input antes de ellos pueden sacar ese input. Aquí puedes profundizar con las investigaciones de Swain del Output Hypothesis. El output forzado no genera adquisición. Y la interpretación en el aula es necesitan más input, no más correcciones. Tercer tipo de errores es por la falta de comprensibilidad en la instrucción. Eso ocurre cuando la instrucción no fue del todo comprensible. Y sé que es complicado, especialmente como profe nativa o como profe que domina el idioma, porque nos olvidamos. Nos olvidamos muy rápidamente cómo es cuando ya sabes el idioma y que lo entiendes. A mí me pasa con el español. Yo cuando empecé, que conocí a mi marido, al principio nos hablábamos en inglés y cuando venía a visitarlo aquí en Mallorca, cuando lo escuchaba hablar, él con sus amigos, pensaba que jamás en la vida sería capaz de poder entender español. Y ahora, cuando veo a mis padres que me vienen a visitar aquí en España y que a veces estamos en un restaurante o en algo y que no entienden, digo, ¿pero cómo hacen? Es obvio. Sí, se parece un montón al francés. Así que, por favor, con eso tenemos que ir con mucho cuidado de las cosas que son obvias para nosotras. ¿Cómo es que no hay comprensibilidad? Damos demasiadas palabras nuevas, explicaciones largas, ritmo rápido, o cambiamos muy rápidamente de actividad sin consolidar, o hay instrucciones que son un poquito ambiguas. Esos errores sí indican un ajuste pedagógico necesario. Aquí eres tú que tienes que hacer el trabajo, no es un proceso interno y dejar el tiempo al tiempo. Pero es que incluso aquí la solución no es corregir mejor, sino es por tu parte ser más comprensible. Otra vez volvemos a esto. Sé que es pesado y que parece que repito lo mismo, pero esa es la clave. No hay otra cosa. Es la clave, es un fundamento y no lo podemos pasar por alto, aunque quisiéramos. Lo que nos dice Van Patten aquí es que el cerebro no puede procesar forma y significado a la vez. La forma se adquiere solo
a través del significado. Entonces, aquí no es que estén fallando ellos, es que yo como profe necesito afinar mi claridad sobre ese proceso de adquisición de idiomas, la fase en la que estoy y el tiempo el tiempo que han estado en esa bañera de input. Entonces, pues si los errores no se corrigen con correcciones, me vas a decir qué hacemos. Aquí está la clave. Los errores no se eliminan con correcciones, se disuelven con input. Otra vez, qué sorpresa. Con input comprensible y experiencias lingüísticas significativas, es decir, más comprensión antes de producción. Y sé que tenemos ganas como profe de ver los resultados, de hacer producir a nuestros alumnos para ver cómo lo hacen. Ahí tenemos ahí que refrenar un poquito nuestras ganas. Podemos utilizar narrativas que permiten una repetición natural de estructuras en diferentes contextos. Claridad en el teacher talk. Ritmo más lento. Reforzar estructuras dentro de mensajes con sentido. Y no exigir precisión gramatical o lexical antes de tiempo. Porque la enseñanza no empuja el sistema más rápido de lo que el cerebro permite. Es mi gran frustración, te lo confieso, porque yo también, a mí me gustaría poder acelerar a veces ese proceso. Y te digo que yo he tenido alumnos que parecía que no se iban a enterar de nada y que no sabía, pero yo he seguido, venga, input, y llega un momento que te empiezan a hablar y dices, pero si tú te estabas enterando desde todo ese tiempo. Pues sí, cuando hacemos bien nuestro trabajo, los resultados llegan. ¿Y por qué quiero que escuches esto hoy? Porque también veo demasiadas profes que están pensando que no enseñan bien porque los alumnos siguen cometiendo errores. Entonces, si tú estás muy clara en la fase, el proceso de adquisición de idiomas, aquí quizás es una cuestión de ansias a ver resultados. Quizás también puedes estar pensando que deberían hablar más perfectamente a esas alturas. Pues no. Tus grupos están exactamente donde tienen que estar. Los errores son parte del proceso y no un síntoma de fracaso. Lo que importa no es corregirlos mejor, sino entender qué tipo de error es y qué necesita el sistema para avanzar. Si quieres aprender a trabajar con el error sin ansiedad, con ciencia y con conciencia, sobre todo con un proceso claro. Esto, pues, es uno de los pilares fundamentales de Potencia tus clases. Cómo interpretar errores correctamente, cómo responder sin activar ansiedad, cómo sostener el proceso de adquisición, cómo usar el input para que el error evolucione solo, cómo dejar de forzar la producción, cómo diseñar clases donde el error no es amenaza, sino información. Es un programa que es para ti si todos esos temas te interesan y solamente es una pequeña parte, un 10% de todo lo que es el programa. Pero hay algo muy importante, no sé en qué momento vas a escuchar esto, pero te aviso, a final de diciembre de 2025, Potencia sube de precio. Entonces, si quieres aprovechar el precio actual, reserva tu cita y podemos ver un poco, evaluar tu situación y si de verdad Potencia te puede ayudar en función de los objetivos que tienes y también de lo que tú estás comprometida para poder atraer esa claridad en tus clases. Gracias por estar aquí y recuerda que el error no es una grieta, es la puerta por la que pasa la adquisición. Nos vemos la semana que viene.